Muy bien, listo entonces, vamos a orar para dar inicio. Señor, te exaltamos a ti, creador de cielo y tierra, creador de nuestro corazón y dueño de nuestro corazón, dueño de nuestro ser. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, que has hecho posible, Dios, que nosotros vamos a estar aquí ahora reunidos en Guatemala, en Monterrey, en Dominicana, y juntos, Sí, Señor, deseando adorarte a ti, conocerte a ti y guiar a tu pueblo, a servir a tu pueblo, a que también pueda seguir haciéndolo, Señor. Por favor, sé con nosotros en este día, por favor, de manera particular te lo rogamos, danos sabiduría, danos humildad, danos discernimiento, Señor, y danos palabras que sean conforme a tu palabra, para servir a tu pueblo correctamente, para que tú lo pastores y lo alimentes a través de tu palabra, como tú has prometido, Señor. Gracias por Emmanuel, gracias por Steven, gracias por este tiempo juntos, Señor, gracias por nuestra audiencia. Dos, tres, miles, los que tú quieras, Señor, que puedan servirte. Gracias, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. amén. Muy bien. Amén. Manuel, nosotros grabamos el detrás de escena de la grabación del programa. La versión oficial, para los que están viendo esto por YouTube, está aquí debajo. Steven la va a poner aquí abajito en la descripción. Pueden descargar la versión de audio oficial porque es un programa de radio. Pero grabamos el detrás de escena para aquellos que quieran ver un poquito de los errores y que quizás quieran un poquito de video o lo dejan ahí corriendo mientras están haciendo otra cosa. Entonces, Emanuel, siéntate libre de si tú quieres editar algo después, avísame y nos encargamos, o avísanos y nos encargamos de editarlo. Ok, excelente. Pues vamos a comenzar entonces. Creo que tengo un pequeño de ruido de alguien. ¿Soy solo yo? ¿Nadie lo tiene? Yo no escucho nada. Ok. Quizás soy yo por alguna razón. No hay problema. Bien, pues entonces iniciamos. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio. De este lado mi nombre es Jairo Namnun y sirvo como director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. También nos está acompañando en este día el hermoso e increíble y sabio e inteligente y buen mozo Steven Morales. Steven, saluda a la audiencia. Hola Jairo y hola a todos los que nos escuchan y gracias por esa introducción tan amable. Gabriela, tu esposa, me Nunca, dijo que nunca, lo dijera. nunca, sí, solo cuando estamos al aire me hablas así. Así es cierto. Bueno, Gabriela me lo pidió, no tenía de otro. En el día de hoy, qué bueno que te traté con amistad y amor, porque en el día de hoy tenemos un tema hermoso, precioso, que se disfruta y que también trae mucha discusión, y es el tema de la Navidad. Es interesante el hecho de que esta es una fecha, estamos hoy aquí en Dominicana 7 de diciembre cuando estamos grabando, cuando lo escuchen probablemente sea 9 de diciembre, quizás un poco después. En todo el lado, en todo Occidente se está celebrando la natividad, el nacimiento de Cristo. Por lo menos los cristianos así buscamos hacerlo. El mundo está celebrando que pronto le entra un doble sueldo y que pronto tendrán descanso. Y sin Y embargo, llegará Santa Claus. y llegará Santa Claus con regalos. Y sin embargo, siendo un tiempo que se supone que sea de tanto gozo, por diversas razones es un tiempo que trae como cierta dificultad entre la audiencia, cierta dificultad entre la gente, cierta dificultad dentro del pueblo de Dios. Así que quisimos servir a la iglesia a través de grabar un programa específicamente tratando el tema de la Navidad, por qué celebrarla y cuáles son los problemas de eso. Para eso entonces quisimos invitar a Emanuel Elizondo, quien está allá en la hermosa área de Monterrey, al norte de México, del país de México, y quien también sirve en diferentes áreas. Y de hecho escribió recientemente un artículo de por qué 4 razones bíblicas para celebrar la Navidad. Así que quisimos invitarlo y que comparta con nosotros. Y además de todo se llama Emanuel. O sea que ya que es Dios con nosotros. Emanuel, introdúcete a la audiencia, por favor. Bueno, es mucho gusto, la verdad, el poder estar aquí, el poder estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Emanuel Elizondo y como ahorita lo mencionó Jairo, vivo al norte de México, en la ciudad de Monterrey. Y la verdad es que es un gran gusto el poder estar con ustedes en esta mañana. Emanuel, creo que la pregunta que todo el mundo tiene es si tú eres regio de verdad o viniste de esa otra ciudad. No, soy regio, aquí nací y aquí he estado toda mi vida. Sí estudié un tiempo en los Estados Unidos, pero terminando regresé aquí a la ciudad de Monterrey. Así es. Excelente. ¿Y Toda mi cómo, familia es de aquí. cómo sirves a la iglesia? ¿En qué sirves a la iglesia? Bueno, en mi iglesia ahorita estoy involucrado en el área de la enseñanza. Tenemos un pequeño instituto bíblico, prácticamente es laico, ¿verdad? Donde nos reunimos los martes, los jueves y los sábados. Entonces, esa es una de mis principales labores, estar involucrado en la enseñanza de la iglesia,
al igual que en la predicación. Normalmente los domingos, 2 veces al mes aproximadamente, estoy predicando y además estoy como asistente al pastor. Eso es lo que estoy involucrado en la iglesia. Trabajo también en una universidad cristiana en donde enseño Biblia. Muy bien, excelente. Entonces, Emanuel, te toca todo el tiempo responder preguntas como estas, me imagino. Eh, Sí. y así nos sucede a nosotros también. Me imagino, Steven, que tú en el pastoreo ya te ha tocado tener que responder a algunas personas sobre la Navidad, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas es un tema que al fin, en esta época, ya cuando todos empiezan a sacar el arbolito en todos los centros comerciales y uno empieza a preguntarse o a recibir esa pregunta si deberíamos celebrar la Navidad y si la celebramos, por qué la celebramos y si la celebramos, cómo la vamos a celebrar, ¿verdad? Porque hay tantas diferentes tradiciones, casi rituales que uno hace o como familia o como iglesia a veces también. Entonces sí es un tema, para algunos un tema de debate y para otros simplemente un tema relevante, ¿verdad? En este tiempo del año. Yo creo que luego del noviazgo, el tema, digámosle, extra bíblico al que más preguntas uno recibe es este de Navidad, ¿no es cierto? No sé si habrá Sí. algún otro, pero es todo el tiempo que las personas... Es un tema al que la Biblia no alude directamente o no enseña directamente. Yo creo que con eso podemos iniciar de inmediato con la diferencia entre los temas que son mandatos y los que son principios sacados de la Biblia. Manuel, tú estuviste escribiendo un poquito sobre eso. Háblanos un poco de la diferencia entre mandatos y principios. Bueno, yo creo que esa es una diferencia que debemos de hacer nosotros como cristianos. Es una buena distinción. Cuando hablamos de un mandato, estamos hablando de algo que la Biblia nos dice de manera muy explícita. Por ejemplo, cuando la Biblia dice no robarás, pues ese es un mandato, es algo muy claro. Sin embargo, debemos de recordar que no solamente en las Escrituras encontramos mandatos, sino también algunos principios que nosotros como creyentes viviendo en esta época debemos de verlos en las Escrituras y aplicarlos a nuestras vidas. De hecho, lamentablemente muchos creyentes ven el Antiguo Testamento y piensan, no, el Antiguo Testamento ya no me aplica para nada. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos cosas que se deben de aplicar de manera principal. Entonces, ¿qué es lo que podemos tomar de diferentes partes de las Escrituras y ver ese principio acerca de quién es Dios, acerca de cómo me debo de relacionar con el prójimo y muchos otros temas? Y en parte de eso era el propósito del artículo, cuando se menciona el principio de Pablo, y a lo mejor ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero donde Pablo nos da algunos ejemplos de lo que está pasando en su tiempo, que a lo mejor no es, sin duda alguna, no es exactamente igual a lo que está pasando en nuestro tiempo, pero sí hay un principio ahí que nosotros podemos aplicar. Y yo creo que pudiéramos dar ejemplos prácticos antes de entrar directamente a la Navidad. Y es, por ejemplo, el hecho de lavar los pies a los discípulos, ¿cierto? Eso no es un mandato que nosotros tenemos de que tenemos que lavarle los pies a los cristianos cada vez que vayamos a tener una cena en la casa. De hecho, por la forma que están organizadas las casas hoy en día, los que vivimos en apartamentos o departamentos o condominios, tendríamos grandes dificultades de estar lavando los pies a cada persona que viniera. Sin embargo, si hay un principio de servicio, de que el mayor es el que sirve, de que nosotros debemos estar dispuestos aún a hacer algo tan, no quiero decirle sucio, pero tan, no se me ocurre la mejor forma de decirlo, de tomar pies mugrientos de que andaban en la tierra caminando y lavar esos pies. Entonces ahí tenemos un principio que nos muestra un mandato detrás, sí, pero es el principio el cual nosotros podemos aplicar en el día de hoy. ¿Te entiendo correctamente, Manuel? Sí, exacto. Y ahorita que estaba mencionando eso, recordaba cómo el apóstol Pablo no lo dice de la misma manera, pero toma ese principio cuando dice que nosotros como creyentes debemos de estimar a los demás como superiores a uno mismo. Entonces vemos ese principio que tú mencionas del servicio, que lo vemos de una manera ejemplificada en el Señor Jesucristo al lavar los pies de los discípulos, pero también el apóstol Pablo toma ese principio y nos lo está diciendo y nos dice, esto es algo que debe ser parte de su vida. Consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Muy bien, tenemos eso de manera general. Entonces, ¿cómo eso nos sirve para entender acerca de la Navidad y por qué tantos cristianos genuinamente anhelamos y disfrutamos este tiempo de celebración?
Bueno, yo creo que es importante primeramente mencionar, y creo que vale la pena mencionarlo, que hay algunos creyentes que no celebran la Navidad o que no han celebrado la Navidad por algunas razones legítimas. Podríamos mencionar a los puritanos, ¿verdad? Antiguamente, pero yo conozco a creyentes que aman al Señor, que están sirviendo al Señor, que por diversas razones no celebran. Sin embargo, habemos otros que sí celebramos la Navidad. Y es más, no solamente la celebramos, sino que nos gusta, ¿verdad? Y es un tiempo en donde estamos esperando y a mí me encantan los villancicos y todas esas cosas. Pero como cristiano no puedo simplemente decir, sí, la voy a celebrar. Bueno, debo de ver cuidadosamente si la Biblia puede guiarme y ustedes lo han mencionado no solamente si la voy a celebrar, sino cómo la voy a celebrar. Y ahí hay principios bíblicos que deben de distinguir la manera en que nosotros celebramos la Navidad y cómo la celebra el mundo, porque ahorita el mundo ha tomado la Navidad y se ha adueñado de ella y ha hecho con ella lo que quiere prácticamente. Así es. Steven, ¿qué piensas acerca de esto específicamente, de que hay creyentes que respetamos y amamos que están totalmente en contra de la celebración de Navidad? Sí. ¿Has visto algo así tú en Guatemala? Sí, hay todo un círculo de cristianismo en Guatemala que vive eso, ¿verdad? Que en estos tiempos, en esta época, dejan la casa sin luces, no colocan el arbolito, no van a comprar regalos y se van a dormir el 24 a las 9 de la noche, ¿verdad? Entonces, eso no es algo raro, no es algo extraño aquí. Pero como estaba contando Emanuel, bueno, justamente el otro día estaba hablando con alguien de mi iglesia y le pregunté qué iban a hacer para Navidad y me contó que usualmente lo pasan con familia, pero ahora tiene un tío que ya no lo celebra, entonces con él como que no muy lo van a pasar, pero ellos todavía lo celebran. Entonces, lo que sí se ha visto mucho en Guatemala es como esa batalla, ese argumento, ese debate comenzar, ¿verdad? Bueno, y seguir que, bueno, están los que sí celebran y los que no celebran y empiezan, cada lado empieza a dar su argumento. Pero creo que lo más importante, lo que dice Manuel, es entender lo que dice la Biblia al respecto y cómo eso, si caemos del lado de que no lo vamos a celebrar, asegurarnos de que tenemos una razón legítima para hacerlo y si caemos del otro lado, que sí lo vamos a celebrar, que también lo hacemos por la razón correcta, con un entendimiento correcto y lo hacemos de una manera correcta. Y de hecho, en la segunda parte de este programa quisiéramos ver algunos de los argumentos que las personas dan para no celebrar la Navidad y poder quizás observar qué tan válidos son algunos y qué tan válidos son otros. Antes de entrar de lleno a al menos 4 razones por las que pudiéramos celebrarlo, yo sí quisiera admitir algo, y es que hasta hace 2 años a mí no me gustaba la Navidad. Pero no tiene nada que ver con un término teológico, un pensamiento teológico. Es que no me gustaban las canciones y se repetían todas y toda esta algarabía y colores. Mi esposa sabe que yo soy medio Grinch. Me pongo medio aburrido cuando hay mucha bulla y hay mucha gente. Es lamentablemente un problema de temperamento. Y Navidad entonces se volvía este tiempo donde todo el mundo quería estar happy y las mismas canciones y yo como que mejor no, por favor. Sin embargo, viviendo en Estados Unidos, estando parte de una comunidad de seminario y viendo cuántos creyentes se regocijaban genuinamente en la Avenida del Salvador y se reunían y tomaban este tiempo, yo pensé, wow, yo me estoy perdiendo de gozarme con mis hermanos, de regocijarme en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso me llevó a meditar un poquito de por qué yo lo estaba haciendo. Yo no te puedo decir ahora que yo soy súper navideño, pero yo trato de disfrutarlo más y ya tengo mi playlist de música de Navidad para ponerla aquí en la casa. Entonces, decidí involucrarme en esto, no para satisfacer a mi esposa, a quien le encanta, sino porque yo me di cuenta que me estaba perdiendo de regocijarme en la encarnación de nuestro Señor durante este tiempo. Entonces, Emanuel, con esa confesión en mente, dame algunas razones bíblicas por las cuales creyentes pudiéramos pensar en celebrar la Navidad. Bueno, el propósito del artículo, ¿verdad? Y esas 4 razones, que probablemente hay más, pero lo que quería hacer lo más sencillo posible, es porque muchas veces cuando se nos habla de la Navidad se nos dice, bueno, en las Escrituras
no hay ninguna razón para poder celebrar la encarnación del Señor Jesucristo, y normalmente se dice, y inmediatamente se empieza a decir, esto es algo pagano, romano, sol invictus, todas esas cosas, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba eso, decía, está bien, ¿verdad?, que puedan haber ciertas cosas, aunque con algunas no estoy muy de acuerdo, pero cuando yo leo los relatos de los evangelios y cuando se nos narra acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, se ve que hay gran regocijo. Hay gran regocijo, y el primero era el ejemplo de los ángeles, ¿verdad? Entonces, cuando los ángeles aparecen allá, los pastores, estamos hablando de una multitud, ¿verdad? De ángeles que están alabando. O sea, esto es algo de lo cual es cataclísmico, ¿verdad? Entonces los ángeles están adorando, están alabando, gloria a Dios en las alturas, y los pastores ven esto, y yo solamente me puedo imaginar el corazón, bueno, al principio probablemente el miedo, ¿verdad? Al ver esto, pero inmediatamente dice, pasemos pues hasta Belén, o sea, vamos a verlo, queremos ser testigos de esto. Y yo creo que si mantenemos ese sentimiento de que se nos abran los ojos grandes, ¿verdad?, por así decirlo, y decir, esto es increíble, que Dios, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Y la pregunta es si eso es digno de ser celebrado. Y la respuesta que nos dan los ángeles es sí. Sí es digno de ser celebrado. Y ustedes ahorita lo mencionaron, y creo que por ahí va, ese es el punto, la encarnación. Qué cosa más bella, ¿no? Poder celebrar la encarnación. Y es verdad que el mundo podrá estar celebrando que no va a ir al trabajo y que le van a dar regalos, y ok, o sea, pero yo como creyente, Cristo se encarnó, vino al mundo, nació, es algo increíble. Entonces, el primero era el ejemplo de los ángeles. El segundo es el ejemplo de los magos, ¿verdad? Que también los magos vienen y están buscando a ese rey. Y es verdad que Mateo no especifica cuánto tiempo después, pudo haber pasado tiempo, probablemente. Sin embargo, que vienen ellos preparados para dar regalos. También eso me llama mucho la atención. Que ellos vienen desde muy lejos y con regalos, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Entonces, con esos primeros dos ejemplos, lo que yo quería tratar de que veamos es que la encarnación es algo digno de ser celebrado. No sé qué piensan de eso. Así es, vamos a hacer lo siguiente, tomar una pequeña pausa para luego ver los otros dos ejemplos y ver cómo responder a los que están en contra de esta celebración. Quédense con nosotros. Muy bien, todo bien, perfecto, solamente era haciendo esa pequeña pausa y ahora regresamos. Okay. Muy bien, regresamos en Colisión por el Evangelio Radio en el episodio número 31. Estamos conversando sobre los cristianos y la Navidad y tenemos como invitado especial a Emanuel Elizondo desde Monterrey. Emanuel, justamente antes del break estuviste conversándonos acerca de las razones bíblicas por cuales celebrar Navidad y vimos el ejemplo de los ángeles, como el nacimiento de Cristo, la encarnación del Dios de los cielos, fue un evento cataclísmico, un evento apoteósico que llevó a los ángeles, a seres sin pecado, sin haber pecado, a descender, a adorar, a cantar, creemos, a celebrar. Pero vemos también a hombres como estos magos que se acercaron desde lejos trayendo regalos a nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos habla acerca de la importancia de celebrar esta encarnación. ¿Tenemos algunos otros ejemplos o algunas otras razones por las cuales celebrar? Así es. Un tercer ejemplo sería el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención que cuando vemos el Antiguo Testamento y la cultura judía es una cultura de celebración, donde se celebran cosas y se celebran las obras de Dios. Por supuesto podemos pensar lo que el Señor hizo en el pueblo de Israel, ¿verdad?, en el Éxodo, y cómo a través de toda la Biblia una y otra vez Dios les está recordando eso. Recuerden que yo los saqué, recuerden que yo los saqué. Y dice, miren las obras poderosas que yo he hecho en ustedes, y eso es algo digno de ser celebrado. Pero lo que a mí me llama mucho la atención en el Evangelio de Juan es que se menciona que el Señor Jesucristo está en invierno y está por el templo, ¿verdad?, en el pórtico de Salomón, y dice que era la fiesta de la dedicación. Y eso para mí es sorprendente, porque la fiesta de la dedicación no es una fiesta establecida en el Antiguo Testamento.
sino que más bien fue una fiesta que comienza en el periodo entre los testamentos, en el periodo intertestamental que se establece con Judas Macabeos, y de ahí es lo que el día de hoy se conoce como Hanukkah, de Hanak, ¿verdad? Dedicar. Entonces el Señor Jesucristo está ahí, y Él está en el pórtico de Salomón, y es algo digno de ser celebrado, en este caso la rededicación del segundo templo, y ahí está el Señor Jesucristo. Entonces, eso es a manera de principio. El Señor Jesucristo, como un buen judío, está celebrando la rededicación del templo, y eso a mí a manera de principio me dice que en las Sagradas Escrituras tenemos por lo menos esa libertad, digámoslo de esa manera, para celebrar cosas. Ahora, yo celebro cosas como mexicano también, y yo creo que ustedes, cada uno de ustedes celebro mi cumpleaños, y celebro la independencia de México, y celebro varias cosas, ¿verdad? Algunos a lo mejor celebran algún aniversario de su iglesia, etcétera, pero todo eso se queda aquí, en comparación de la encarnación. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Y una vez más, la pregunta es si esto es algo digno de ser celebrado. Me parece que sí, y me parece no solamente eso, sino que la Biblia nos da suficientes principios bíblicos para poder hacerlo con libertad de conciencia y con gozo, alegría y hasta con mucho ánimo, ¿verdad? Con gusto, digamos. Así sea. Y ya cerrando esta parte, ciertamente, como tú nos mencionabas en el artículo y como probablemente muchos tenemos en cuenta al hablar de este tema, el apóstol Pablo nos enseña en Romanos y en Corinto, pero específicamente en Romanos, el hecho de que podemos celebrar aún días especiales siempre y cuando lo hagamos con limpia conciencia y lo hagamos sin estar juzgando al hermano. De hecho, me llama mucho la atención como Romanos 14:5 nos dice, uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y este texto de Romanos 14 es el cual nos termina diciendo el apóstol. El que duda si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Por tanto, el pensamiento que debe estar detrás de este tipo de celebración, de la celebración navideña inclusive, es un pensamiento si podemos hacerlo en fe. Y como decíamos al principio, si tenemos una limpia conciencia al hacerlo. Y si no estamos juzgando a aquel que lo hace. Y yo creo que eso nos trae al otro tema que es necesario tratar, y es hablar sobre los cristianos en contra de la Navidad. Steven, ¿qué tú has escuchado como razones o motivaciones por las cuales los cristianos no celebran Navidad ahí alrededor tuyo? Pues uno de los temas que tú ya mencionaste es el tema de las fechas, ¿verdad? Como no nos dice exactamente el día en que nació Jesús, esa fecha no se encuentra en las Escrituras. Muchos dicen, bueno, fue en mayo, entonces deberíamos celebrarlo en mayo. Algunos dicen octubre, otros septiembre. Y bueno, es más por el tema de la fecha que la gente no le gusta celebrar o participar en las festividades de la Navidad. Para otros es por las tradiciones o las imágenes que muchas veces usamos durante la Navidad. Que algunos tienen algún trasfondo no bíblico, algún trasfondo pagano, algún trasfondo de otra cultura, que tal vez en otro tiempo significaba algo que, bueno, ahora no creo que muchos ponen un arbolito o ponen un árbol o cualquier otro símbolo pensando en su origen pagano, pero todavía lo usan, ¿verdad? Entonces, hay tantos problemas con la historia de la Navidad, con el consumismo, con todas el materialismo que acompaña estas épocas, con todas las empresas y marcas que se aprovechan de este tiempo para vender su producto. Y bueno, hay tantas distracciones que mucha gente termina celebrando la Navidad, no para celebrar la venida del Mesías, la encarnación, sino para pasar un tiempo juntos, en familia, dando regalos, comiendo y bueno. Entonces, es una... Amalgama. Es una amalgama, una mezcla, ¿verdad?, de diferentes razones por las que uno puede encontrar para no celebrar la Navidad. Y yo creo que ahí está el punto, Manuel, con el que tenemos que discutir con nuestra audiencia o servir a nuestra audiencia, y es que
yo creo que difícilmente un cristiano te va a decir que no celebremos el nacimiento de Cristo. Lo que es más Sí. probable es que te diga, no debemos celebrarlo como el mundo lo celebra, en el tiempo que el mundo lo celebra. Y yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo, por lo menos con la primera parte, no debemos celebrarlo como el mundo lo celebra. Y Steven aludía a eso. Entonces, en este tiempo, siéntanse libre de interrumpir en cualquier momento, no le voy a estar sirviendo las preguntas, digámosle así. Pero estuvimos conversando anteriormente un poquito sobre algunas de las razones por qué la gente no lo celebra. Yo creo que debemos dar algunas razones para explicar que a veces no lo hemos pensado tanto. Por ejemplo, hablamos de los orígenes paganos de diversas partes de la celebración de la Navidad, ¿no es cierto? Corríjanme si me equivoco, pero me parece que uno de los principales es la celebración del Sol Invictus, que se hacía el 25 de diciembre, algo pagano que sucedía antes de que Roma se volviera católica. Se habla de que las campanas se utilizaban en el paganismo para alejar a los demonios, entre tantas otras cosas, ¿cierto? El asunto es que yo no sé si ustedes lo han hecho, yo he hecho el ejercicio, tú buscas en internet y las teorías son contradictorias. Lo del Sol Invictus está claro, pero que tal fecha era por esto, que la bolita es por una razón, el árbol dice una persona que es por una, otro dice que es por otra, las luces dicen que por una. Hay como todo un Sí. grupo de teorías contradictorias sobre los orígenes paganos de la celebración de Navidad, ¿no es cierto? No es que no están ahí, es que ni siquiera sabemos cuáles son. Y a mí me parece que eso nos enseña algo. Es que estamos tan alejados actualmente de lo que pudo haber sido algún tipo de origen pagano, que como nos decía Steven hace rato, las personas ni lo entienden, ni lo piensan, ni lo asimilan, ni siquiera lo considera. Entonces, no sé qué ustedes piensan, pero yo creo que le damos demasiada fuerza a una cosa que ya no tiene fuerza, porque las ideas son las que tienen las consecuencias, no una posibilidad de que puede ser que alguien en algún momento haya tenido algo que ver con algo por ahí detrás. ¿Qué piensas, Manuel? Bueno, dos cosas. Primeramente, cuando estaba escribiendo el artículo, por ahí estaba lo mismo que dices tú, tratando de encontrar algunas fuentes históricas. Encontré un artículo muy interesante por un profesor de Yale, que decía que la teoría de que el cristianismo, la celebración navideña del 25 de diciembre es exactamente un reemplazo del Sol Invictus, es muy, muy popular, ¿verdad? Es muy popular, sobre todo siglo XVIII y XIX se empieza a ser muy popular, ¿verdad? Con los ataques al cristianismo. Pero dice que lo interesante es que cuando uno se va a las fuentes antiguas, sobre todo de los años 200 a 300, sobre todo decía este artículo que del año 200 a 300, no parece ser que los creyentes de ese tiempo están diciendo, ah, sí, tenemos el Sol Invictus, vamos a... Sino que parece que había teorías por otro lado, ¿verdad? Que decían, bueno, quizá el Señor Jesucristo la concepción fue en Semana Santa y por lo tanto son 9 meses a diciembre. A lo mejor no vamos a estar de acuerdo con eso, pero es una corriente de pensamiento antiguo. Y decía que es hasta los años 300 a 400 en donde quizá empieza a ver eso de que, mira, los romanos hablaban del sol inconquistable, pero Jesucristo es aún mayor. Algo así. Eso sería uno que yo creo que vale la pena considerar, que en las fuentes más antiguas hay cierta... Discrepancia. La verdad, Sí. exactamente, Sí. lo damos por sentado. No, es que el Sol Invictus y la Navidad es un reemplazo. Pudiera ser, pero no necesariamente. Eso es uno. Y lo otro es lo que decía en un artículo Sproul. Y el pastor Sproul decía, inclusive sí, la Navidad fuera, que los cristianos están tratando de redimir o reemplazar, decía, pues lo hicieron muy bien, porque el día de hoy ya nadie sabe del Sol Invictus. Si tú no le dices a alguien, nadie va a saber que el Sol Invictus, va a decir, ¿qué es eso? Así O sea, es. eso es algo tan atrás, que a veces somos nosotros, algunos creyentes, que están sacando cosas que Que nadie ya está no... pensando ya. Sí. El pastor Matt Chandler decía el otro día que él pagó $15 para caminar encima de los escombros del imperio que iba a vencer a todo el mundo y que mandaba a los cristianos a los leones. Ese detalle a mí me parece, como tú lo mencionabas ahora, Manuel, nosotros estamos hablando de que Roma ya no existe como imperio y nadie habla del Sol Invictus y sin embargo todavía tenemos el mundo completo, el mundo occidental completo celebrando esta Navidad. O sea que si lo fue una sustitución, gloria a Dios por tan gloriosa sustitución que terminó siendo vencedora muy por encima, como siempre el Señor lo es.
Ahora, yo creo también que debemos mencionar algo, y es muy propio de la cultura latinoamericana. Yo creo que hay algo de animismo cuando nosotros estamos diciendo que no, que el árbol de Navidad puede que un pagano en algún momento lo haya usado. No sé qué ustedes piensan, pero yo siento que hay un toque animista ahí, porque estamos hablando de que una Sí. fecha o un instrumento o una luz o algo así tiene poder. Y eso no es más que es un pensamiento contrario al que la escritura nos enseña, de que las cosas en sí mismas son cosas creadas. Y pensar que hay una guerra espiritual por poner un arbolito en la casa, yo creo que está desenfocándose de que la principal guerra espiritual sucede en la mente y en el corazón, no en las bolitas y en las luces. No sé qué piensan, Steven, ¿qué crees? Pues me uno a Emanuel, ¿verdad? En ese sentido de que creo que los únicos cristianos que siguen hablando o las únicas personas que siguen hablando del trasfondo pagano de los diferentes elementos de la Navidad son los cristianos que no lo celebran, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto de no asignarle poder a lo que no tiene poder, o no asignarle un espíritu o algo así a lo que no tiene poder espiritual sobre nosotros, ¿verdad? Y a fin de cuentas ahí es donde es donde cae lo más importante en nuestra celebración, es entender uno de los puntos que Manuel hizo en su artículo era que la celebración es adoración. Y creo que nosotros tenemos que entender eso, que para celebrar la Navidad bien, que podemos celebrar, podemos tomar esos elementos que ya no tienen ningún significado que tenían en el Imperio Romano, podemos disfrutar este tiempo como familia, podemos dar regalos, podemos tener una celebración. em, si entendemos que todas estas buenas cosas vienen de un Dios bueno, que todas estas buenas cosas vienen de nuestro Creador, y que a fin de cuentas Él nos dio el mejor regalo en Cristo Jesús. Y es eso lo que transforma nuestra celebración navideña. No es una Navidad de Coca-Cola, no es una Navidad de Santa Claus ni nada de esas cosas. Pero podemos tomar Coca-Cola, podemos disfrutar Perdonen este el tiempo. anuncio, disculpen el anuncio. Perdonen el anuncio, no nos están pagando nada. Pero podemos hacer esas cosas y disfrutarlo y tener un buen tiempo y recordar que Cristo vino y vendrá otra vez. Que es el centro de todo esto. Entonces sabemos que sin lugar a dudas los principales pecados de Navidad es el consumismo, son los pleitos y contiendas que suceden en las casas, son las borracheras. Si nosotros celebramos como el mundo, nosotros vamos a estar consumiendo sin pensar, comprando cosas por comprar cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no nos importan. Vamos a estar peleando entre nosotros en la Navidad. De hecho, qué tan horrible sería que una familia completa que no tiene una buena relación se reúna y empiecen a tener tiempo de comunión y luego llegue el cristiano y sea el que separe ese tiempo de comunión porque está diciendo que la Navidad es una adoración al dios Saturno. Imagínate tal cosa. O borracheras o algo por el estilo. De esas cosas no podemos participar, está totalmente claro. Ahora, Sí. yo sé que hay muchos hermanos en la fe, como Manuel mencionaba anteriormente, que entienden que hacer esa sustitución es más bien adorar a Dios de una manera que Él no ha ordenado. Y yo creo que podemos entender su punto y podemos respetar su postura. Aunque podemos verlo quizás en otro programa o en algún otro momento de una manera más puntual desde la hermenéutica y ver por qué esta sustitución no es idolatría, podemos respetarlo. Y yo quisiera que pudiéramos cerrar este programa haciendo ese llamado al respeto a aquel creyente que no piensa exactamente como nosotros en un tema de principio. Podemos recordar esto. La Navidad es un momento donde el mundo completo presta atención a un evento clave del cristianismo, que es la encarnación. Bendito sea el Señor por eso. Que nosotros como creyentes no usemos esa bendita oportunidad donde se reúnen familiares, donde las personas tratan de encontrar gozo y alegría, donde se están dando regalos, donde podemos junto a inconversos recordar y apuntar a la encarnación que llevó a la crucifixión por nuestros pecados. Que no perdamos esta oportunidad tan gloriosa que el Señor nos ha dado para estar en pleitos y contiendas. O sea que, como el apóstol Pablo nos mandaba, nos ordenaba, nosotros podemos tener paz sin estar juzgando a nuestros hermanos, sin despreciar, sin juzgar. Cada cual de nosotros va a compadecer ante el tribunal de Dios. Si tú estás celebrando Navidad en este año, te pedimos y te rogamos que tú puedas llevar a los que están cerca tuyo a que
piensen y mediten en lo que nuestro Señor ha hecho posible con su encarnación y crucifixión. Si tú no lo estás celebrando, te pedimos que tú puedas recordar y apuntar a los que están cerca tuyo, a que piensen y mediten en lo que el Señor ha logrado a través de la encarnación y su crucifixión y la gloria de la resurrección. Esta ha sido Colisión por el Evangelio Radio, episodio número 31, Los Cristianos y la Navidad. Recuerden que pueden escucharnos a través de Radio Eternidad o pueden ver el detrás de escena a través de YouTube o descargar el podcast. Dios les bendiga.